Buenos días, soy Sara de la Cruz Chaides Ibarra, alumna del Diplomado en Enseñanza de la Mecánica del Bachillerato de la UAS, ofrecida por la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Está a cargo el profesor Levinoé Insunza Camacho. Voy a presentarles en módulo 8 la actividad Presentación y discusión de trabajos finales integradores. El objetivo de esta actividad es presentar y discutir una propuesta didáctica relativa al desarrollo de una unidad de mecánica 1 o 2 que sea útil para el trabajo en su escuela con claridad y argumentos convincentes. Yo elegí la materia de mecánica 1, la unidad 1. En realidad hice una selección de temas y subtemas del programa de mecánica 1 y tales son mediciones, magnitudes y unidades, conversión de unidades, magnitudes escalares y vectoriales, representación gráfica de un vector, algunas características básicas de los vectores, procedimiento gráfico de suma y resta de vectores y procedimiento analítico de suma y resta de vectores. Primero empezamos por las mediciones, que son indispensables en física, pero además muy comunes en la vida diaria. Por ejemplo, de tiempo, de masa, longitud y volumen. Las magnitudes son aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Son ejemplos de magnitudes la masa, el volumen, la cantidad de sustancia. El Sistema Internacional de Magnitudes seleccionó 7 magnitudes como base, llamadas magnitudes básicas, y el resto se obtiene a partir de ellas por medio de una ecuación. Estas últimas se le llaman magnitudes derivadas. En la siguiente tabla les muestro las 7 magnitudes básicas con su unidad y el símbolo de cada unidad básica. Tales magnitudes, como ya mencionamos, fueron seleccionadas por el Sistema Internacional de Unidades. Las magnitudes básicas son longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. También se seleccionaron múltiplos y submúltiplos para cada unidad de medida. En la siguiente tabla les muestro los múltiplos y submúltiplos. En este recuadro les encerré los más utilizados. Veamos aquí, está la unidad de medida que se trate. Hacia arriba son los múltiplos, hacia abajo son los submúltiplos. Por ejemplo, deca es un múltiplo de la unidad y se refiere a 10 unidades. De manera contraria, deci es un submúltiplo de la unidad y se refiere a una décima parte de la unidad. Necesitamos convertir unidades de un sistema de medición a otro o de múltiplos a submúltiplos. El libro de texto muestra el siguiente procedimiento, que consta de 4 pasos y voy a explicárselos en los siguientes ejemplos. Dice el primer ejemplo: se tiene una tabla de 45 centímetros de longitud. ¿Cómo expresar dicha longitud en metro? El primer paso es buscar la equivalencia entre la unidad que queremos convertir y la unidad deseada, es decir, centímetro y metro. Entonces, la equivalencia sería 1 metro es igual a 100 centímetros. El procedimiento dice que se iguala la cantidad que queremos convertir, se iguala a sí misma y se multiplica por la equivalencia, pero escrita en forma de fracción, teniendo el cuidado de poder eliminar la unidad que tenemos al inicio. Es decir, si tengo centímetros en la parte superior, ahora los escribo en la parte inferior para poderlo eliminar. Debe estar en la parte contraria. Ya que ordené esto, procedemos a hacer la operación, que sería 45 por 1 entre 100. Es decir, 45 centímetros es igual a 0.45 metros. Siguiente ejemplo. Un sobre contiene 425 gramos de café. ¿Cómo expresar dicha masa en kilogramos? La equivalencia sería entre gramo y kilogramo. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Igualamos la cantidad que queremos convertir, 425 gramos igual a 425 gramos por la equivalencia en forma de fracción, escribiendo en la parte contraria
la unidad que tenemos de inicio, en este caso gramos, está arriba, le escribo abajo y procedemos a hacer las operaciones. 425 por 1 entre 1000 y nos da un resultado de 0.425 kilogramos. Siguiente ejemplo, una canica tiene un diámetro de 15 milímetros. ¿Cómo expresar su diámetro en centímetros? Ahora la relación que tenemos que encontrar, la equivalencia es entre milímetros y centímetros. Un centímetro es igual a 10 milímetros. Escribimos el valor igualado a sí mismo por la equivalencia en forma de fracción. Si milímetro está arriba, lo escribo abajo y hacemos las operaciones. 15 por 1 entre 10. Nos da 1.5 centímetros porque eliminamos los milímetros. Siguiente ejemplo. Una de las pesas empleadas en una balanza tiene una masa de 500 miligramos. ¿Cómo expresarla en gramos? La equivalencia tiene que ser entre miligramos y gramos. Entonces, un miligramo es 0.001 gramos. Igualamos la cantidad a convertir, la multiplicamos por la equivalencia en forma de fracción y hacemos las operaciones. 500 por 0.001 entre 1. Entonces sería 0.500 gramos. En estos ejemplos vamos a hacer un procedimiento un poco más resumido que el que nos propone el libro de texto, aunque es muy parecido. Veamos el primero. Convertir 7 kilómetros a metros. Entonces la equivalencia tiene que ser entre kilómetro y metro. Un kilómetro tiene 1000 metros. Escribimos la cantidad que queremos convertir por, pero ahora el símbolo de por lo vamos a usar con paréntesis. Y adentro del paréntesis vamos a escribir la equivalencia en forma de fracción. Si kilómetro está arriba, le escribo abajo y arriba su equivalencia. Y procedemos a hacer las operaciones. 7 por 1000 entre 1. Sería 7000 metros. Ejemplo 2. Convertir 13 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Entonces, tenemos que buscar la equivalencia entre kilómetro y metro. Y luego las horas, llevarlas a segundos. Entonces, ponemos la equivalencia entre hora y minuto y después entre minuto y segundo. Aunque también se puede hacer directa, tenemos una equivalencia entre hora y segundo. Pero vamos a resolverlo de esta manera. Se escribe la cantidad de origen, 13 kilómetros sobre hora. Primero vamos a trabajar con los kilómetros. Escribimos por y la equivalencia entre kilómetro y metro adentro del paréntesis. Si kilómetro está arriba, lo escribo abajo para eliminarlo. Como ya eliminé kilómetro, me quedaron metros. Entonces, ya llegué a la primera unidad solicitada. Me faltan las horas, llevarlas a segundos. Necesito otro paréntesis. Hora está abajo, lo escribo arriba. Se elimina la hora y abajo escribo su equivalencia en minutos. Pero como no queremos minutos, queremos segundos, necesito otro paréntesis para escribir la equivalencia entre minuto y segundo. Si minuto está abajo, lo escribo arriba y los segundos acá abajo. Eliminamos minutos porque están contrarios y procedemos a hacer las operaciones. Vean cómo me quedaron sin eliminar metros sobre segundo, que van a ser las unidades que voy a tener al final. ¿Cómo se resuelve? Las operaciones son, todo lo de arriba se multiplica, 13 por 1000 por 1 por 1. El resultado se divide entre lo de abajo, 1 por 60 por 60. Lo dividimos y nos debe dar 3.61 metros sobre segundo. Siguiente ejemplo, convertir 7 pies a metros. Un metro tiene 3.28 pies. Escribimos la cantidad que queremos convertir por la equivalencia en forma de fracción. Pies está arriba, lo escribo abajo. Y hacemos las operaciones 7 por 1 entre 3.28. Y nos da 2.134 metros, que es la unidad que nos quedó. Siguiente ejemplo, convertir 7 galones a centímetros cúbicos. Como no tenemos una equivalencia directa entre galón y centímetro cúbico, vamos a llevar los galones a litros y luego los litros a centímetros cúbicos.
Aquí está la equivalencia. Un galón es igual a 3.785 litros y un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, vamos a usar dos paréntesis, uno para cada equivalencia. Escribimos la cantidad que queremos convertir por la primera equivalencia. Galón está arriba, lo pongo abajo para eliminarlo y pongo litros. Otro paréntesis para poner la siguiente equivalencia. Como lo que nos quedó son litros, están arriba, ahora los pongo abajo para eliminarlos. De tal manera que la unidad que me va a quedar va a ser centímetros cúbicos. Procedo a hacer las operaciones. 7 por 3.785 por 1000 entre 1 es igual a 26.495 centímetros cúbicos. Ahora vamos a hablar de los tipos de magnitudes. Vamos a dividirlas en magnitudes escalares y vectoriales o vectores. Vamos a empezar con las magnitudes escalares, que son aquellas que quedan completamente definidas mediante un número y su unidad de medida. Por ejemplo, nos preguntan ¿qué hora es? Y decimos son las 12 horas, un número y una unidad de medida, y no necesitamos decir más. Nos preguntan ¿qué temperatura ambiental hay? 30 grados Celsius. Entonces estoy diciendo un número y una unidad de medida, y es todo para definirla. En cambio, los vectores tienen otras características. Vamos a ver cuáles son ellas. Son aquellas para las que se precisa un valor numérico, una dirección y un sentido, además de su unidad de medida. Se especifican mediante entidades matemáticas llamadas vectores. Algunos ejemplos de magnitudes vectoriales o vectores son la velocidad, aceleración, fuerza, desplazamiento, impulso y cantidad de movimiento. Los vectores tienen tres características: módulo, dirección y sentido. Se dibujan a través de flechas, donde lo largo de la flecha es el módulo, el ángulo de inclinación respecto al eje X es la dirección y la punta de la flecha representa el sentido. Algunas características básicas de los vectores. Tenemos diferentes tipos de vectores: coplanares, concurrentes, colineales, paralelos y opuestos. Los coplanares son aquellos que se encuentran en un mismo plano, como los que se ven en esta ilustración. Los concurrentes son aquellos vectores cuya línea de acción concurren en un punto en común. Veamos cómo los vectores A, B y C son diferentes, distintos, sin embargo en algún momento van a cruzar por el mismo punto. Los vectores colineales son aquellos que se encuentran en una misma línea de acción, como el vector A y B que se muestra aquí. Los vectores paralelos son aquellos que tienen líneas de acción paralelas, como estas. Vectores opuestos son aquellos que tienen igual módulo y dirección, pero el sentido es contrario. Existen diferentes métodos para sumar y restar vectores. Algunos métodos son gráficos y otros son analíticos. Dentro de los métodos gráficos, los más utilizados que vamos a analizar aquí es el método del polígono y el del paralelogramo. El método del polígono consiste en ir ubicando los vectores uno detrás del otro, manteniendo su longitud y su ángulo. Luego trazamos la resultante desde el origen del primero hasta la flecha del último vector. Vamos a analizarlo en el siguiente ejemplo. Si se tienen tres vectores, F1, F2 y F3, dibujamos un vector a continuación del otro, respetando su módulo, dirección y sentido. Es importante recordar que tenemos que establecer una escala de medición y utilizar regla y transportador para ser más precisos en las mediciones. El vector resultante lo vamos a obtener desde el origen, donde iniciamos a dibujar, hasta la punta de la flecha del último vector que dibujamos. Trazamos el vector y luego lo medimos. Lo largo de la flecha es el módulo, el ángulo respecto al eje X es la dirección y la punta de la flecha es el sentido del vector resultante.
Aquí tenemos otros ejemplos. En este ejemplo se está sumando el vector A, B y C. Y el vector resultante es R, dibujado desde el origen hasta la punta de la flecha del último vector. Veamos este. Se suma el vector A, B, C y D. Y el vector resultante es este que estamos viendo, desde el origen hasta la punta de la flecha del último vector. Veamos el último ejemplo del método del polígono. Vean cómo aquí se estableció la escala que se utilizaron. Cada centímetro que dibujó es 20 millas. Entonces aquí tenemos el primer vector, el segundo, el tercero. Y el resultado de esa suma se trazó desde el inicio del origen hasta la punta de la flecha del último vector. El resultado, se mide la flecha y se multiplica por la escala que se utilizó. Ese sería el módulo. La dirección sería el ángulo respecto al eje X y el sentido es la punta de la flecha. El otro método gráfico se llama método del paralelogramo y consiste en hacer concurrir por sus orígenes los dos vectores que se suman. Después se trazan rectas paralelas a cada uno, de modo que la paralela a uno de los vectores pase por el extremo libre del otro vector y viceversa. La resultante o vector suma estará representada por la diagonal del paralelogramo que se ha construido. Es el vector que va del punto de origen de los vectores al punto donde concurren las dos paralelas trazadas. Veamos este ejemplo. Se van a sumar dos vectores, A y B. Entonces, recomendamos trazar un sistema de coordenadas para del origen iniciar y dibujar los dos vectores que se van a sumar, respetando su módulo, dirección y sentido. Vector A, vector B. Recordemos cómo dice el procedimiento. En la punta de la flecha, por ejemplo de A, voy a trazar una línea paralela al vector B. Esa línea es paralela al vector B. En la punta de B voy a trazar una línea paralela al vector A. ¿Cómo encontramos el vector resultante? Del origen a el punto donde se cruzaron las dos paralelas, trazo una flecha y ese es el vector resultante. Lo medimos, ese es el módulo, medimos con un transportador del vector hacia el eje X, esa es la dirección y la punta de la flecha es el sentido. Aquí están otros ejemplos. También vemos que tenemos que establecer una escala que vamos a usar. Se miden respetando del origen, respetando módulo, dirección y sentido de cada uno de los vectores que se suman, y del origen a donde se cruzaron las paralelas es donde está el vector resultante, el cual hay que medir. Aquí está otro ejemplo, vector A y vector B, 70 grados, y el vector A y el vector B 55 grados. Entonces se dibujan desde el origen, se trazan las paralelas y donde se cruzaron las paralelas desde el origen hasta ese punto se encuentra el vector resultante. Lo medimos y obtenemos su módulo, dirección y sentido. Por último vamos a ver el método analítico de las componentes rectangulares. Aquí ya no vamos a dibujar vectores. Bueno, con regla y transportador ya no. Ahora vamos a calcular sus valores a través de fórmulas matemáticas. Aquí se nos muestra el procedimiento que consta de 6 pasos. Estos pasos se los voy a explicar con un ejemplo. El ejemplo consiste en sumar a los vectores G, S, T y H. Vemos que aquí nos dan ángulos respecto al eje X más cercano a cada uno de los vectores. Sin embargo, dice el paso 1 que tenemos que encontrar los ángulos respecto a eje X positivo, de X positivo hasta donde esté cada uno de los vectores. Entonces, para el vector S son 90 grados. Para el vector T, recordemos que
de x positivo a x negativo son 180 grados. Y conocíamos esta parte que eran 45. Entonces, a 180 le quito 45, me quedan 135 grados, que es el ángulo que vamos a usar para el vector t. Para el vector h, conocíamos este pedazo, esta parte, 20 grados. Entonces, a 180 le sumo 20, me da un total de 200 grados. Y por último, al vector g, conocíamos esta parte, eran 30 grados. Entonces, la vuelta completa, recordando, son 360 grados. A 360 le quito 30 grados, entonces tengo un ángulo de 330 grados. El siguiente paso, paso 2 y 3, es calcular las componentes rectangulares x y y de cada uno de los vectores y encontrar la resultante de las x y la resultante de las y. Para facilitar este trabajo, se recomienda elaborar una tabla como esta, donde en la primera columna ponemos el nombre del vector, en la segunda ponemos su módulo, en la tercera el ángulo respecto al eje x positivo. Luego calculamos la componente horizontal recordando que usamos la fórmula gx es igual a g por coseno del ángulo. Y luego la componente vertical, que sería gy igual a g por seno del ángulo. Calculamos sx, tx, hx y gx. Y luego calculamos la resultante de las x, que se va a llamar rx. Respetando el signo, realizamos la suma. Lo mismo para la componente vertical. Calculamos SY, TY, HY y GY. Sumamos los resultados respetando el signo y obtenemos la resultante de las Y. Vemos aquí cómo la resultante X es negativa y la resultante Y es positiva. Con estos dos valores vamos a realizar las siguientes operaciones. El paso 4 es calcular el módulo del vector resultante utilizando el teorema de Pitágoras, que sería R es igual a raíz cuadrada de la Rx cuadrada más la Ry cuadrada. Si alguno de los valores nos dio negativo, al elevarlo al cuadrado se hará positivo. Entonces, el resultado es positivo. Para calcular el ángulo respecto al eje X más cercano, le vamos a llamar alfa. Alfa es igual a tangente a la menos 1 de Ry entre Rx. Tenemos que respetar los signos de cada uno de los resultados de las Y y de las X. Aquí, por ejemplo, tenemos Ry positivo, Rx negativo. Por lo tanto, el resultado nos va a dar negativo. Recordemos que este ángulo no es el que vamos a reportar al final. Tenemos otro paso anterior, antes de eso. Tenemos que encontrar también el sentido del vector resultante. Para ello dibujamos en qué cuadrante nos va a quedar el resultado. La Ry nos dio positiva, por lo tanto el vector es hacia arriba. La Rx nos dio negativa, entonces apuntaría hacia la izquierda, de tal manera que nuestro vector resultante está en este cuadrante. Lo dibujamos y de esta manera obtenemos el sentido del vector resultante. Recordemos que alfa es el ángulo del vector resultante al x más cercano, entonces sería aquí. Y en el resultado tenemos que encontrar el ángulo θ, desde x positivo hasta el vector. Por lo tanto, tenemos que hacer otro paso. Si de x positivo a x negativo son 180 grados, entonces el ángulo θ es igual a 180 menos el valor absoluto del ángulo alfa. En este caso, 180 menos 36.84, que fue el valor que nos dio alfa, y nos daría 143 grados. El último paso, que es el paso 6, es reportar el resultado final. Se escribe vector resultante
es igual al módulo, la dirección respecto a x positiva, tenemos módulo dirección y acá en el dibujo tenemos el sentido. Eso es todo, espero les haya servido en algo. Gracias por su atención. Hasta pronto.